más cuántos libros hay, miles, millones de libros. Este libro tiene una característica fundamental. Está escrito por Carlos Berenguer y muchos se preguntarán a lo mejor, bueno, ¿y por qué razón usted está presentando el libro de Carlos Berenguer? Y le voy a dar las razones de por qué razón yo estoy aquí, por qué razón me encuentro tan honrado de estar aquí al lado de Carlos Berenguer y alrededor y con tanta cantidad de amigos y amigos y amigos de Carlos Berenguer que han sido convocados aquí, no solamente por la amistad que los une a Carlos, sino porque esperan conocer, leer, aprender o divertirse o llorar con un libro, que es el libro Incertidumbre. Y yo les prometo que va a ser así. Esa es la segunda razón por la cual yo estoy aquí. Soy amigo de Carlos Berenguer, viví muchos de los episodios que Carlos tuvo en Cuba cuando aquella horrible etapa de los mítines de repudio lo convirtieron a él en un marxista nacional y tal vez en un marxista internacional, porque él tuvo ni más ni menos que el premio a los mítines de repudio en Cuba, como todos ustedes saben. Según recuerdo, Carlos Berenguer tuvo 42 días ininterrumpidos de mítines de repudio. ¿Fueron 42, Carlos? 42, no sé si eso es bueno o malo, ¿no? Yo creo que es bueno, Carlos, porque tú pudiste soportar y después sufriste muchas situaciones y muchas cosas desagradables en aquel caldero irracional de persecución y de guerra entre personas que no debían estar peleando. La segunda razón es esa, porque este es un buen libro. Esta sería la tercera razón. Aunque el libro no fuera bueno, yo hubiera venido a presentarlo con Carlos Berenguer. Me hubiera enfrentado a la situación porque es mi amigo y uno siempre apoya a sus amigos. Hubiera estado aquí tanto en las buenas como en las malas, pero sucede que estoy en las buenas porque es un buen libro. Hay alguna persona por ahí, en el público, que ha hecho un comentario como siempre, digamos un poco extraviado, dijo: Carlito es tan buen organizador que aunque el libro fuera una basura, todo el mundo vendría. Y yo creo que es verdad, pero da la casualidad que no, que el libro es muy buen libro. Y porque, yo voy a decir el nombre al final de quien lo dijo. Está sentado aquí, está sentado en las dos primeras filas, y yo lo voy a revelar porque estamos en un momento de verdad, estamos presentando un libro que revela verdades, un libro de testimonio, y hay que decir quién lo dijo. Bueno, pero sigamos para ser breve, para darle paso a Carlos Berenguer. Lo importante de este libro es que es un testimonio, y es un testimonio en primera persona. No creo que pueda haber un libro sobre la realidad cubana de aquella época tan fidedigno, tan importante como el de Carlos Berenguer. Porque Carlos Berenguer está relatando una buena historia, sobre todo es una buena historia en el libro. Está contando los 42 días de mítines de repudio y las cosas que le sucedieron después. Pero él no cuenta solamente su historia, ni que pensar de una manera aburrida, de una manera repetitiva. La cuenta poniéndolo en el contexto nacional, en lo que estaba sucediendo, y además tiene la gran virtud este libro Incertidumbre de Carlos Berenguer de haber reunido información que yo nunca pensé que me iba a encontrar, como por ejemplo una evidente que se lo dije al principio cuando leí el libro la primera vez. Lo he leído ya como 4 veces. ¿Quién fue la primera persona que entró a la Embajada del Perú? ¿Cómo sucedieron las cosas? Carlos Berenguer ha hecho no solamente un libro de testimonio, sino un libro también de periodismo, del mejor periodismo. Tiene además una característica estilística muy importante. Utiliza muy pocos adjetivos calificativos. Muy pocos. Los adjetivos calificativos, nosotros los cubanos que somos tan fogosos y tan apasionados, creemos que cuando decimos un insulto, cuando decimos algo, le ponemos un adjetivo diabólico, infernal, estamos ayudando a contar la historia. En este caso, Carlos eligió no hacerlo y eligió contar su historia con pocos adjetivos calificativos, de manera que lo que él contaba, lo que él decía y lo que él dice en el libro es lo que lleva al lector a pensar y a decidir si el hecho es diabólico o celestial. Y hablando de diabólico o celestial, este es un libro que no es maniqueo, no divide el bien y el mal. Menciona lo bueno y menciona lo malo, pero lo menciona como con una paleta en que se ven los grises, los claroscuros, los azules y los rojos, en el que está contando cómo fue lo que sucedió en esa convulsa sociedad cubana en esos años, entre el año 1980 y hasta el año 1982, hasta que él salió del país mucho después. Yo salí antes de él.
y participé con él en esto. Yo recuerdo que yo llegaba a casa de Carlos Berenguer cuando repartía noticias, no noticias, había dejado de repartir noticias, yo era periodista allá en Cuba. Bueno, en Cuba es muy difícil ser periodista porque realmente yo no hice periodismo en Cuba. Yo era parte de un mecanismo de información y no tenía la capacidad de ser periodista en Cuba. Pero bueno, repartía telegramas y pasaba por casa de Carlos Berenguer. Creo que estoy en el libro, sé que estoy en el libro porque tratábamos de conseguir al mismo tiempo el pan, el queso crema, el pavo y la mermelada de fresa para hacer un Helena Rush. Y lo conseguimos un día y no lo comimos en casa de Carlos Berenguer. Entonces quiero decir que no es un libro maniqueo, que permite una mejor lectura, permite una mejor integración y una mejor identificación con lo que está sucediendo y da informaciones sobre lo que sucedió en aquella época. Y yo creo que nadie podía haber escrito este libro como Carlos Berenguer. Esta historia atañe no solamente a Carlos Berenguer, atañe a muchas de las personas que están aquí también, que vivieron aquella etapa. Y yo creo que muchas personas que ni siquiera vivieron aquella época y ni siquiera son cubanos, pueden leer a través de este libro de Carlos Berenguer una narración de lo que sucedió en aquellos años. Por lo tanto, y no quiero extenderme más, quiero decirles tres cosas que me honra mucho estar aquí al lado de Carlos Berenguer, porque solamente su disciplina, su talento y además lo que pasó han permitido que este libro salga y salga tan bien como es. Segundo, que le deseo muchísimo éxito a este libro, y tercero, que estoy seguro que lo va a tener. Así que muchísimas gracias por haber venido aquí hoy. Es un placer estar con usted y con Carlos Berenguer, y ahora que hable el autor y preguntas que ustedes quieren hacerle, por favor háganse, lo que estoy seguro que se las va a responder eficientemente. Y al final voy a decir quién dijo aquello, ¿eh? Al final lo digo. No sé, pero al final. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a Jorge David Miguel, ustedes seguramente lo conocen, periodista de aquí del patio de Miami, que hoy en día nos representa en CNN. Y gracias por estar todos aquí. Yo no voy a ser muy extenso porque, vamos a decir un secreto, yo no soy escritor, yo lo que he reflejado en este libro, las vivencias, lo que yo participé y lo que yo viví. El libro tiene una serie de características, entre otras, que los nombres de los malos, porque los hay buenos y los hay malos, los nombres de los malos fueron eliminados, fueron buscando un nombre simbólico, un nombre ficticio, un apodo, no por ellos, porque no se lo merecen, sino por sus familiares. Yo he tenido experiencias muy sui generis aquí en esta ciudad, de toparme una persona que incluso yo he llegado a querer mucho, una señora con sus dos hijas que las vi crecer, y resulta que esas niñas eran hijas de una de las personas más horribles de aquellos hechos. Hace un tiempecito me encontré con una muchacha en Habana 305 y estábamos conversando muy amable, y de momento supe su nombre, supe su apellido y empecé a sudar frío, porque el tío de esa señora, o de esa muchachita, era el hombre que iba a mi casa con un hacha a darle hachazos a mi puerta para sacarme de mi casa. Por eso yo decidí, para no lastimar a las segundas generaciones y terceras generaciones, cambiar algunos nombres. Porque el propósito del libro no es ni venganza, ni odio, es solamente que quede plasmado algo que sucedió, y algo que si no lo contaba iba a quedar en el olvido. Porque he tenido la experiencia de muchos amigos, personas que vivimos la misma época y los mismos problemas, que no tenían idea de las cosas como estaban sucediendo. En eso se basó todo lo que es la narrativa. Comienza el día que decidimos entrar a la embajada. Una pregunta que surgía: ¿y por qué decidieron? No lo sé. Para esa pregunta no tengo respuesta. Posiblemente fue el cúmulo de una serie de deseos, de una serie de ansiedades que uno tenía por dentro, de tantos años acumuladas, de tantas frustraciones y de tantas cosas feas vistas. Fue que tomamos esa decisión, porque la decisión se tuvo que tomar en pocos minutos. Y termina el libro el día que salí del país. Yo entré en la Embajada del Perú, increíblemente, aunque parezca un poco infantil, creyendo. Yo creía que la oferta que había hecho el gobierno era válida y que todos los que entráramos íbamos a tener una salida.
no fue así. Aquí estoy mirando caras que estuvieron por allí y no fue así. Algunos verdaderamente salieron, otros salieron un poco más tarde y otros no salimos hasta 4 años después. Y tengo noticias de mucha gente que nunca salió, En todo ese periodo se vivieron cosas muy horribles. Primeramente, una primera parte que enfoca el libro, que es la embajada en sí. La embajada en sí, una vez que todos estábamos adentro, increíblemente, y yo no sé por qué no se ha considerado por el libro Guinness, en menos de 48 horas, 10.800 personas estaban en el patio de una casa. Ahí, codo con codo. Tú levantabas un pie, porque se te estaba entumiendo el pie, y para volverlo a poner otra vez, podías demorar media hora. Tenías que poner la puntica del pie, que fuera abriendo un espacio, porque el espacio estaba copado. Poquito a poco, la gente fue subiéndose a los árboles, otros se encaramaron en el techo y empezaron a surgir unos pequeños pasillos. Pero todo parecía que iba a funcionar, que finalmente nos íbamos a ir y que todo había sido un éxito. Ahí fue donde empezó una lluvia de piedras. Llegaron camiones organizados por el gobierno, camiones de piedra de volteo, los tiraban afuera y empezaron a bombardearnos con piedras. Piedras que salían, que atravesaban un techo de árboles que había, se sentían los sonidos de los árboles y caía en una cabeza, caía en una clavícula. Como hubo gente ahí que se le partieron la clavícula. Yo vi un señor que por estar mirando le dio una piedra en la cara. Entonces todo aquello era un desastre y eso fueron horas de asedio completamente, horas. Y ellos burlándose de la parte afuera. De ahí sucedieron una serie de cosas. Vivimos ahí como pudimos, fueron pocos días, porque fueron en realidad 15 o 20 días. Pero en esos días se crearon gobiernos ficticios de gente que organizaba. Los peruanos trataban de ayudarnos. Llegó un momento que los guardias que estaban afuera no le permitieron más a los peruanos entrar. Tuvimos experiencias espantosas. No había higiene, la gente empezó a enfermarse, no había agua. Al final tuvieron que poner, para evitar una muerte generalizada y una infección generalizada que podía extenderse por toda La Habana, pusieron unas tuberías de agua por fuera para que entráramos. Fuimos asediados por el ejército. Un día amanecimos, yo le miro la cara a él y me acuerdo que, porque estabas ahí, un día amanecimos y estábamos rodeados totalmente de efectivos del ejército, con armas largas y camuflaje. Con los años he sabido que fue dirigido para realmente, con unos ganchos, iban a alar las cercas, iban a exterminarnos como cucarachas y que rodáramos por toda la ciudad huyendo. Pero afortunadamente algo prevaleció, que se dio una marcha atrás, pero los vimos a pocos metros ya llegando ahí. La gente se enfermaba, la gente ya no tenía comida, no había nada. No permitían al gobierno peruano, a la Cruz Roja hizo un intento de mandar un avión, no se lo permitieron. La gente se comía las hojas. En pleno verano y las hojas empezaron a languidecer, que todo aquello se peló. La gente comía los pedacitos de árboles que había en el suelo para masticar. Después vino una etapa donde la gente se desmayaba. Yo me desmayé 2 veces. Y tú caías y ya la gente lo tomaba de broma. Caía, la gente decía, se cayó. Pero era un desastre. En medio de todo eso, había un asedio total de bocinas por donde quiera. El sistema ese que han utilizado para Noriega y para otra gente, de bocinas a todo volumen, con los signos de que viva la bandera, la revolución y todas esas cosas, para volvernos locos. Continuó todo aquello, empezaron a surgir problemas internos. Realmente, para ser justo, el ambiente que había ahí era muy bueno. Y era un ambiente respetuoso, que el gobierno de Cuba se ha encargado por 35 años de mentir y decir que allí aquello eran facinerosos, todo el mundo fajándose y todo el mundo peleando. Eso no es verdad. Ellos una vez trajeron cajitas de comida y vinieron con el ICAI, con el centro de filmaciones, pusieron todo y dijeron, no se preocupen que hay cajas de comida para todo el mundo. Repartieron unas primeras cajas y cuando ya tenían un pietaje que habían filmado algunas cosas, cerraron, cambiaron las caras, se montaron y todo el resto de las cajas eran vacías. Todo era mentira. Eso continuó, la gente enfermaba, el que había llevado una curita, el otro llevó un Advil, el otro llevó un Mejoral, una cosita, y se reunió y los médicos que había allí hicieron una especie de enfermería que cuidaba de las personas. La amenaza era grave porque a los pocos días nos amenazaban con que iba a venir una marcha que se suponía que era para exterminarnos también,
que le llamaron curiosamente la marcha del pueblo combatiente. Eso era un temor válido porque estábamos aterrorizados. Yo escucho mucha gente, a través de 30 años he escuchado mucha gente, yo sí estaba aterrorizado. Y todos los que yo conozco estábamos aterrorizados, porque nos podían sencillamente acabar con nosotros. Esa marcha del pueblo combatiente se insistió tanto de que, y además a lo cortico, se acercaban a la cerca y nos decían, ya con esto se van a acabar, los vamos a eliminar. Y empezaron a dar los salvoconductos. El gobierno peruano y el gobierno cubano parece que llegaron a un acuerdo de dar los salvoconductos. Y vuelve a ser ingenuo, volví a creer en ellos. Creí que el salvoconducto, como había en varios gobiernos, que iba a funcionar. Pues no fue así. Los primeros que salieron con el salvoconducto, que inclusive los conocíamos, después hablaban a los 3 o 4 días por la Voz de las Américas, que habían llegado a Madrid, o que habían llegado a San José, Costa Rica, o que habían llegado incluso a Cayo Hueso. Y los conocíamos y decíamos, es verdad. Y ya quedábamos pocos, faltaban unas horas para la marcha del pueblo combatiente y empezamos a entregarnos. Cuando nos entregamos, ya los pocos que quedábamos, nos llevaron para un lugar, un círculo que era un antiguo círculo militar de Batista que se llamaba, creo que el Fontán, le llaman ahora, Abreu Fontán. Allí nos entrevistaron, todo parecía que de verdad nos íbamos a ir, y además escuchamos los cuentos que había gente que se iba. Cuando llegó mi caso, cuando llegamos yo con mi familia, mi hermano Roberto, que es el que está filmando ahí, la esposa, el niño, apartaron a todo el mundo y me dejaron a mí aparte. Me dijeron, no, esto es un problema de aquí. Y cuando me vino a ver un general. Un general que vivía en mi edificio. Y se me paró frente a mí y dijo, no le pidan dirección, que yo sé dónde vive este ciudadano. Y a partir de ahí ya yo supe que yo iba a estar en problemas. Luego nos soltaron y yo dije, bueno, a lo mejor es paranoia mía. Nos montamos unos automóviles, unas guaguas de esas que pusieron ahí para llevarnos a un sitio para que nosotros fuéramos a nuestras casas a esperar. El sitio era realmente un lugar que nos estaban esperando con palos, piedras para darnos por ahí por Luyanó y había otro por la plaza cívica, por esa parte de por ahí. Pero mire qué curioso, cuando íbamos saliendo con aquel chofer que era insoportable, que era un hombre hosco, se viró y dijo, no me interesa ni por qué ustedes están aquí, este no es mi problema. Pero yo voy a parar en el próximo semáforo para botar mi cigarrillo. Si la gente se baja y se quiere ir, ese no es mi problema, yo no soy policía. Y ya nos dio la salida. Frenó el hecho y salimos todos. Finalmente se quedó un par de viejitos que ya no se podían mover, que no sé qué habrá sido de ellos, los pobres, pero ellos sí fueron al destino y posiblemente hasta agredieron a esos pobres viejos. A partir de ahí, yo no quise ir a mi casa, porque yo sabía que el general ese, yo tenía problemas con él. Y efectivamente, en mi casa me estaban esperando todos y yo fui para casa de mi madre. Estuvimos allí unos días, unos actos de repudio, parecían infantiles los actos de repudio, porque no eran, ni siquiera se les puede llamar actos de repudio, una bobería, y decidí ir a mi apartamento, porque iba a esperar mi salida. Afortunadamente mi hijo, que acaba de llegar, que está ahí, y mi esposa, una mano caritativa que había entrado con nosotros, un médico que se llama Miguelito Fernández, nos brindó que fuéramos para su casa y así no teníamos que arriesgarnos. Y yo pude mandarlos a ellos a esa casa y yo me quedé solo en el apartamento. Entré sin grandes problemas y al otro día empezaron los actos de repudio. A los 2 días, ya aquello era un infierno, era sin luz, sin agua, sin teléfono, golpes, piedras, yo no podía asomarme, nos echaban basura, excrementos, todos en las puertas. Y así duró 42 días consecutivos con sus noches. En ese periodo de tiempo todo ocurrió, todo tipo de vejaciones. Ellos hicieron una tarima afuera, pusieron un micrófono y llevaban cientos de personas que yo nunca en mi vida había visto. Yo a veces los miraba por la rendijita, no podía ni abrirla de eso porque me caían a piedra. Y yo miraba, el primer día sí vi 2 o 3 gente conocida, ya a partir de ahí venían en camiones de otros repartos, los traía el gobierno para formar ese espaviento. Empezaron a pasar los días y seguían, y un buen día subieron como a las 3 de la madrugada unos militares llenos de estrellas y de cosas, y dijeron, traemos la salida, pero la suya no ha llegado todavía, tenemos la de su esposa y la de su hijo. Digo, no, yo no voy a abrir la puerta, yo tenía terror, yo estaba aterrorizado ahí adentro, y miraba por el huequito y veía a la gente, digo, si todos se van, yo le abro, pero finalmente se fueron todos y entró una persona apacible, una persona que se veía una persona decente.
Y dijo, mira, yo traigo los papeles. Y digo, bueno, démelo. No, yo te lo tengo que llevar personalmente. Tiene que decirme dónde están. Y ellos estaban escondidos. Digo, es que me da miedo por la gente. Y dice, no, usted está hablando con un oficial del gobierno y nosotros somos los encargados de ir allí. Y fui tan cándido que le entregué la dirección. Ese hombre cuando cogió la dirección, la cara se le fue transformando. Salió a la puerta y gritó, ya tengo la dirección donde están escondidos. Y a las 2 o 3 de la madrugada empezaron a mover camiones y guaguas y todo el mundo iban a donde estaba el hijo mío y la esposa mía. Y allá fueron. Y yo me quedé solo, yo me quería morir. Yo digo, yo mismo le he entregado la dirección a este señor. Fueron allá, la historia de aquello fue horrible, y llegaron, apedrearon la casa, ellos tuvieron que salir escondidos por la parte de atrás, soltaron perros, le cayeron atrás con linterna como si estuvieran buscando a un jaguar endemoniado. Y el niño tenía 9 años. Al final los cogieron por allá atrás, ellos habían llamado a un taxi, y llamaron un taxi, el taxi estaba ahí porque ya de verdad le había llegado la salida. Los descubrieron, por allá dijeron, aquí están, acorralados ahí detrás de unos arbustos, metidos en un garaje. Y ahí mi esposa fue agredida físicamente, y le arrastraban al hijo, se lo quitaban, y le decían, él se va a quedar, va a ser hijo de la revolución. Y en medio de aquel desastre, ellos se empezaron como a entretener, le dieron un galletazo y todo, empezaron como a entretenerse. Y aquel taxista que había ido, que se había quedado impávido, dio la vuelta por atrás, porque aquello estaba totalmente oscuro, en un lugar por bollero, y parqueó por la parte de atrás y se pudo acercar y les hizo señas. Y cuando ellos estaban entretenidos, disfrutando de aquella fiesta, ellos corrieron y se montaron en el taxi y se fueron. Y así fue como pudieron llegar al Mariel, donde los montaron en un barco y luego vinieron para acá. A partir de eso, yo me quedé aquellas 2 noches, ni se las cuento, o sea, se las leerán cuando vayan el libro, pero aquella noche fue horrible porque yo pensaba de verdad, porque me decían por el micrófono, tu hijo finalmente no se fue, lo tenemos con nosotros. Y yo no sabía nada. Y tuve mucho tiempo pensando que era verdad que habían hecho eso. Pero afortunadamente no fue así. Los actos continuaron, es una historia, yo relato como 15 o 20 sucesos terribles de aquella época, hasta que por fin empezaron como a tranquilizarse un poquitico. Yo tenía siempre, yo no podía salir por la puerta atrás porque en las escaleras tenían guardias permanentes. En el elevador otra guardia permanente. Era un estado de sitio lo que yo tenía en el edificio. Y incluso, cosa curiosa, hay una señora que pidió vacaciones, tres semanas que tenía acumuladas para dedicarlas a eso. O sea que era una aberración. Vino un médico que se llama Hugo Porcel, y que era el único que con su bata y eso lograba entrar en mi apartamento, porque él decía que yo padecía de no sé qué cosa y me quería atender. Y entraba y me dijo, hay un amigo que se ofrece para planificar una fuga para que tú salgas de este hueco. Y yo, perfecto, empezamos a planificar. Ese amigo iba a pasar con su carro a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, yo iba a mirar por la ventanilla, lo iba a ver. Él iba a doblar por la calle, yo iba a la 35, iba a doblar por la 37, ya vi los solares, me iba a esperar ahí con el motor encendido apagado, y yo tenía que tirarme. No podía entrar ni por el elevador ni por la escalera de salida. Pero yo parece que había visto muchas películas, y cogí una sábana y la amarré y me preparé, y aquello fue, ya yo pensé, esto lo pongo en el medio, me tiro, va a ser fácil porque los voy a sorprender, yo brinco rápido, en esa época yo podía brincar todavía, brinco rápido, salgo por atrás, me están esperando, y la fuga se dio. Y así fue. ¿Y qué pasó? Digo, todo está previsto, parecían las películas. Y cuando fui a abrir la puerta, habían decidido tener no solamente una posta aquí y una posta aquí, sino una en la puerta de mi casa. Y aquel hombre se miró con un palo y me lo ha metido por la cabeza así, pero yo así puse la puerta y dio la puerta y yo empujando así hasta que logré cerrar la puerta y le cayó a palo. Se frustró la fuga. Aquel personaje de la fuga está ahí, Agustín Rivero. El país estaba convulso, completamente. En Santiago de Cuba le hacían mítines a Manilo, a Ramiro Gómez, anda por ahí, a Guadix. Pero en La Habana también hacían 3 o 4 mítines fuertes. El mío era, yo por no ser menos tenía que ser el más grande. Yo tuve 3.200 personas, según dijo el Gran una vez, 3.200 personas frente a mi casa. Así que siento lo que siente Malena de tener un público grande.
Y en ese momento había un amigo que creía también en que los mecanismos funcionaban. Trabajaba en el Ministerio de la Construcción y había trabajado con Papito Cerguera y presentó su salida. Y cuando fue a buscar sus papeles, le pusieron unos carteles por delante y por atrás que decían soy un traidor y le fueron dando galletazos y empujones desde ahí hasta el malecón, y del malecón para arriba. Se puso de suerte que por alguna razón había unos periodistas franceses que lo vieron y la policía se dio cuenta que estaban los franceses ahí y se lo llevan, y gracias a eso él pudo irse para Francia con una visa política que le concedió el gobierno de Francia. Ese es Nelson González, que lo oí. Y tal. Aquello fue languideciendo poco a poco hasta que un buen día, después de como 30 y pico de días, el gobierno, porque ahí nadie puede hacer otra cosa que no ser el gobierno, determinó de que se acababan los actos de repudio. Se acabaron los actos de repudio en todo el país, menos en mi casa. Los del micrófono decían, se habrán acabado donde quiera, pero aquí seguiremos hasta que salga o muerto o no sé qué cosa. Y siguieron varios días más. En esa época, Vilma Espín estaba para la India. Vilma Espín, yo vivía frente a casa de Raúl Castro, por ahí. Entonces, Vilma Espín, al llegar, o le molestaba o tuvo sensibilidad y se personó allí y mandó a cerrar los actos de repudio, y ahí fue donde terminaron los actos de repudio. Esos actos de repudio se mantuvieron con tanta fuerza porque no fue casualidad. Eso llegaba en los camiones organizados de toda la ciudad. A través de 35 años he tenido conocimiento de muchas personas que me han contado los detalles. Se organizaban, te obligaban a ir, otros no, otros iban voluntarios, en fin, era toda una cosa perfectamente organizada. Hablando del tema de la terminación de los actos de repudio, cuando se logra ya como que apaciguar un poco eso, yo decido también continuar de nuevo con la fuga. Y este viaje lo hago con mi madre y mi padre, que hacen a las 2 de la mañana un paripé, como que un taxi se había roto, levantaron el capó, ya ellos estaban más relajados, y yo bajé, le pasé por entre ellos mismos, me monté en el carro y me fui. Tuve un mes, 2 o 3 meses fuera de ahí, hasta que las cosas se tranquilizaran. Ahí empieza una segunda etapa, una tercera etapa. Ya los actos de repudio se terminaban, ya la parte de la embajada se había terminado, los actos de repudio se habían terminado, y ahí es donde empieza el título del libro, La incertidumbre. A partir de ese momento tuve muchos problemas. Al principio no tenía nada que hacer, era asediado. Tan asediado estuve que cuando ya en Cuba ni se acordaban de los actos de repudio, una semana antes de yo irme del país me cayeron a piedras y a papas podridas. O sea que se mantuvo por años. En esos años empecé a leer, a estudiar cosas. Era desesperante no tener la esperanza de que algo pudiera suceder. Invariablemente en inmigración te decían, jamás vas a salir de aquí. Eso tú ni sueñes que vas a salir. Tú eres un traidor y has traicionado la confianza de la revolución. En fin, pasó el tiempo y a los 2 años me llegó finalmente la salida. Me llegó el telegrama, un telegrama que estaba codificado. Todo el mundo decía, venga para proceder para su salida. Ya todo el mundo sabía lo que era. Ya yo me veía en el avión. Me visitaron un viernes, pasaron 2 o 3 días. Esos 2 o 3 días no quiero ni contarlo, porque esos son horribles. Que lean el libro, sí. Llego el día ese y me recibe una muchacha ahí, una teniente, cogió todos mis papeles, sí, todo está perfecto, este papel, sí, todo está perfecto. Bien, pero usted es de Santiago de Cuba. ¿Cómo que es de Santiago de Cuba? No, tiene que irse a dar baja del carnet de identidad a Santiago de Cuba. Digo, ¿pero cómo es? Sí. Entonces, mira, coge un papelito para que no haga cola, venga el viernes que viene. Me puso un espejuelo puro, me consiguieron un pasaje, me dio una guagua, fui a Santiago de Cuba, resolví el problema y vine. Llegué como un martes y todavía tuve que esperar martes, miércoles, jueves, viernes, ahí hasta que llegue el momento. Llegué el momento, finalmente era mi salida, la muchacha muy amable me atendió, si todo está en regla, el compañero Ariel lo va a recibir. Ariel era un personaje, que ese no debe ser su nombre, que era el que atendía todos los casos especiales, que fuera profesional, que hubiera sido dirigente, que hubiera sido cualquier cosa. Y era un perro. A él no se le juzga por su trabajo, sino por lo cruel que era con todo el mundo. Terminó preso. Yo sé, pero bueno, Ariel lo va a ver. Yo esperando ahí horas y horas y horas, hasta que por fin el compañero Ariel me atendió. No levantó la vista. Dame los papeles. Todo está bien. Y de momento se ha parado.
y ha dado 4 piñazos en la mesa, tiró los papeles y la silla se cayó para atrás. Chocó contra un librero que había ahí y dice, vete de aquí, traidor, que nunca te vas a ir de aquí. A mí se me salían las lágrimas, el nudo lo tenía en la garganta. Y me decía, si no te vas de aquí, no me puedo contener. Él quería pegarme. Recogí los papeles y arranqué, no sé, caminé una milla, 2 millas, no sé qué cantidad de tiempo caminé. Yo pude salir 2 años después de eso. En esos 2 años me obligaron a trabajar, yo me metí a fotógrafo, a esto, empecé a inventar, a hacer artesanía, que por cierto, tuve más dinero que cuando era ingeniero ganaba menos. Cuando empecé a vender artesanía, el dinero me sobraba, ya no sabía qué hacer con el dinero. Y todas esas cosas, hasta que un día, debajo de casa de mi mamá vivía un teniente coronel, que me mandó a la policía, me llevaron preso, y me dijeron, como te vuelvo a ver con una camarita, aunque esté en Santa María del Mar con una camarita, vas preso. Sabemos que tienes un cuarto oscuro, yo había inventado un cuarto oscuro, y eso estábamos viviendo. Tienes 24 horas para desarmar el cuarto oscuro, 24 horas, en 50 minutos desarmé todo aquello. Porque yo me maravilla ver la gente por ahí. No, yo sí no le tengo miedo de eso. Venía un comandante y yo le gritaba, yo decía, no, yo sí le tenía terror, no a los comandantes ni a los coroneles, a los tenientes le tenía terror. A todo el mundo, pero ahora aquí todo el mundo es guapo. Pero bien, arranco y me dicen, tienes que ponerte a trabajar. Tienes 48 horas para empezar a trabajar. Si en 48 horas tú no estás trabajando, te vamos a dar nosotros el trabajo. Eso era una amenaza horrible, porque ellos nada más que tenían 2 tipos de trabajo. Ellos te ponían o a sepulturero, o te mandaban para la Ciénaga de Zapata a cazar cocodrilos. ¿Tú te acordabas, no? Bueno, pero tuve la suerte que había un personaje allá en La Habana que se llama Marco Concepción Albarat, que también estaba en lo mismo esperando la salida y me había conseguido un trabajito en la bloquera, como ayudante de cocina. Yo que no sabía ni calentar agua, pues mira, ahí tuve que ponerme ahí a pelar papas y qué cosas, pero fui escapando de eso. En todo ese tiempo, yo tenía un amigo que iba a la casa porque íbamos a ver películas y cositas, y me decía, yo a veces estaba desesperado, yo decía, no puedo ver mi familia, mi hijo va creciendo, mi esposa, ¿qué es esto? ¿Qué me hago? Y decía, eso es un posgrado. Esto que tú estás pasando es como un posgrado. Tú no sabes la entereza que tú vas a tener como ser humano, como hombre, al haber pasado por todo eso. Bueno, me daba la muela esa. Y otra vez, no, esta es una universidad, pero no la que tú asististe, esta es la universidad de la vida. Y tú te estás formando. Pero ese personaje un día llegó desesperado, dice, no tengo la salida, que digo, oye, esto es un posgrado. ¿Qué posgrado ni posgrado? Ya yo me gradué. Ese fue Jorge Dávila Miguel. Ya tengo un doctorado, ya trabajando. Ya está bueno ya. Ahí es donde surgió lo que él estaba comentando ahorita. En Cuba cuando llega fresa, era fresa búlgara para todo el mundo. Y no había más nada. Pero a veces llegaba el queso crema y era para todo el mundo, pero no había fresa, ¿no? Y Jorge decía, escucho, si pudiéramos hacer un bocadito de queso crema y fresa como aquello que se hacía en Santiago de Cuba o un Elena Ruz, imagínate, es imposible. Y un día llegó la fresa y yo cogí un pomo que me lo consiguieron y lo escondí. Pasaron como 3 meses y llegó el queso crema. Y llego, invito a Jorge a la casa, y llega a la casa y saco, digo, bocadito de queso crema y fresa. Eso fue la maravilla del siglo porque habíamos unido a las 2 partes. Parece chiste, pero hay que tomarlo así. De lo contrario, te mueres en tu odio, en tu rabia. Como decía en una frase, hay que perdonarlos aunque sea por egoísmo. Aunque sea por egoísmo. Yo no siento rencor por nadie ni por ninguna de esas gentuzas. Y nada, ¿qué voy a hacer? Finalmente, después de todas esas vicisitudes, me llegó la salida. La razón exacta por la que me llegó no la sé, creo saberla. Mamá había sido comandante de la Sierra Maestra. Entonces, aunque desde el principio de la revolución defectó, no quiso más nunca meterse en eso ni rompió con esa gente, pero mantuvo algunas amistades. Y utilizó una de esas amistades y de alguna manera movieron algunos caracoles que me dieron la salida. Si no, a lo mejor yo estuviera allá todavía. Porque esas cosas son inamovibles. A mis actos de repudio,
Raúl Castro vivía frente a mi casa, o sea, él pasaba todos los días por ahí, bajaba la ventanilla y saludaba a la gente, o sea que era una cosa que era una motivación, y el propio Fidel fue un día y se bajó y dijo, denle duro, o sea que eso es una orden, eso en el código que existe en Cuba, eso es una orden, y contra eso nadie podía. Tenía que ser alguien de mucho nivel que en confianza le dijera, oye, suelta el chacho no sé qué cosa. Y así fue y vine para acá. Ese día terminó el libro. Espero no haberlos cansado. No. ¿Se compra, Carlos? ¿Tú no trajiste libros, Carlos? Yo traje algunos ahí, hay unos cuantos ahí. Entonces, Son baratos, son a $900. y Carlos Berenguer va a firmar el Sí, libro. y se lo sí, va a yo decir. fui ahí, pero no había Bajo nadie. esas circunstancias, nada más que de leerlo sabe de quién se trata. Es verde y tiene espina, guanábana. O sea, se sabe de quién se trata. Carlos, en algún lugar estuve escuchando que uno de los motivos por los que se acabaron los actos de repudio fue porque tu esposa entonces se llamaba Vilma y como quedaba muy cerca de casa de Vilma, la gente gritaba, Vilma esto, Vilma lo otro. Siempre se ha dicho eso, porque los insultos eran fuertes. Sí, no, Y claro. fíjate si los insultos eran, si los bocinas esas eran tan fuertes, que Rosita, que vivía allá Por el zoológico. por el zoológico, escuchaba todo lo que se decía allá, lejísimo, casi a más de una milla de ahí. Sí, a lo mejor le molestó, pero yo no tengo confirmación de eso. Y habían puesto en grande tu nombre, Berenguer, no sé qué cosa. Y un Uno muñeco, pasaba y por un muñeco. 26. Sí, porque en una oportunidad colgaron un muñeco que Ajá. me imitaba. Entonces le habían puesto un espejuelito, una cosita. Sí, pues, sí, eso y es lo que- lo habían puesto como un horcado frente al apartamento. Eso puede ser simpático hasta que el día que mamá lo vio y mamá se afectó del corazón. Y después eso, unido a una obra de teatro que hizo un escritor lamentablemente muerto, que se llama Abraham Rodríguez, escribió una obra de teatro donde uno de los artistas era Carlos Berenguer y otro de los artistas era Vilma Bornot, era mi esposa. Oh, Entonces fuerte. éramos humillados, Vilma era violada, entraban unos cuantas gente del Mariel y la tiraban al suelo y después ella se iba a abrazar con todos los pintos del Mariel. Era una humillación, era una grosería espantosa. Ese señor, bueno, gracias a Dios ya no va a escribir ninguna obra más. Esa obra la dirigió Balmaceda y esas dos cosas le provocaron a mi madre un infarto. Que si bien no falleció por el infarto, sí tuvo que vivir el resto de su vida con las limitaciones propias de haber tenido un infarto. Que ella pudo haber pasado su vejez muchísimo más tranquila si no hubiera sido por eso. Y cosas de ese tipo, uno le vienen a la mente y uno llega a ponerse incluso muy nervioso. Carlos, entre la gente que dijiste o que habló de los buenos, sin duda está nuestro amigo común que ya no está con nosotros, que es Pepe Gol. Hombre, claro. ¿Podrías contar la parte de Pepe? Sí, Pepe es un ingeniero, amigo nuestro. Pepe iba a la casa escondido, también con pejolito oscuro, una capa de agua, a entrar, a ayudarme a hacer artesanía, después salí, las vendía y me daba mucho apoyo, me llevaba libros para que leyera. Pero hay muchos personajes buenos que aparecieron, y no solamente amigos míos que eran tan gusanos o más gusanos que yo, no, no había. Una miembro del comité central estaba en mi casa y entró y yo estaba escondido en un cuarto y dijo, Hilda, ¿quién está ahí? Carlito está ahí, yo quiero hablar con él. Y te imaginas el miedo. Digo, oye, yo no tengo que ver nada, yo soy miembro del comité central, pero usted es mi amigo y usted es hijo de él. Y me dio un abrazo y me dijo, tú a ver que todo esto se resuelve. Yo una vez me bajo de la guagua y porque a mí me habían quitado todo, tu móvil y todo. Entonces yo me bajo de la guagua y me topo a una persona y lo miro de frente así a 2 metros mío. Y yo dije, es una persona muy importante en la revolución. Y yo dije, este hombre fue amigo mío hasta ayer. Pero quién quita que esté tan disgustado de que capaz que me mete un tiro y no le pasaba nada si me daba un tiro. Yo hice así, no nos hablamos, hice así y me fui. Yo sentía el tiro en la nuca. Iba caminando así hasta que subí al apartamento y en eso sonó el teléfono. Y me dijo, no digas mi nombre porque tu teléfono seguro que está cogido. Pero usted y yo nos cruzamos ahora mismo. Usted sigue siendo mi amigo. Y cuente conmigo para cualquier cosa.
Yo no puedo ir a tu casa, ni tú puedes ir a la mía, pero puedes enviar a alguien si te hace falta algo. Ese era Tamayo, uno de los sobrevivientes del Che. O sea, estás hablando de personas muy, muy involucradas. Sí. Él es urbano en el libro de Che, él es urbano. Entonces, eran gente que eran revolucionarios y todo, pero veían que eso era una salvajada, lo que habían hecho esa gente. Y no estaban de acuerdo con eso. Anita Cepeda, miembro del Comité Central, también dijo lo mismo. Y así, una cantidad de gente que, ¿por qué decirlo? No se puede perder fe en la humanidad tiene gente muy buena. Yo tuve momentos, ya cuando estaba en la calle, que vi a parientes y arientes y amistades cruzar la calle para no cruzarse conmigo. Usted y yo una vez estábamos yendo a La Habana Vieja y nos pasó eso. Gente cruzándose para no saludarnos. Sin embargo, gente que uno no conocía, gente humilde. El Tico me llevó para su casa y se convirtió en mi familia esa gente. Y fueron los que me enseñaron la fotografía, fueron los que me enseñaron todo. Entonces yo iba a tirar fotografías en las afuera de La Habana para que no me conocieran. Y cosas de ese tipo. Por eso no se puede perder la fe. Hay gente muy buena. No, yo quería preguntarle, tú decías que se te encarnaron, después que se acabó los mítines de repudio, se siguieron dando mítines de repudio. ¿No es así? Sí. ¿A qué te atribuye ese encarne, como decimos nosotros? Bueno, varias cosas. Una, que yo viajaba mucho. La gente de Repudio viajaba, entonces era del aparato. No, yo nunca fui ni de la juventud, ni fui del partido, ni fui nada. Pero mi madre había sido de la Sierra Maestra y mi madre tenía muy buenas relaciones y yo tuve muy buenos puestos, yo viajaba mucho. Yo acababa, cuando yo me meto en la embajada, yo hacía 15 días, había llegado de Venecia, de dar una conferencia en Venecia. O sea que eso les molestó mucho porque se sintieron que después que lo ayudamos, mira lo que ha hecho. Eso en primer lugar. En segundo lugar, fatalismo demográfico. Si yo no hubiera vivido ahí, yo hubiera vivido en Luyanó, no sé qué cosa, nada de eso hubiera pasado. Pero yo vivía frente a Raúl, yo vivía entre Raúl Castro y todo el ministerio completo, todos los ministros vivían aquí. Era un punto equidistante que era un momento bueno, un lugar bueno como para dar ese escarmiento. Porque les repito que la gente que estaba allí nadie me conocía. Allí nadie me conocía. Y con excepción de los 3 o 4 vecinos que yo conocía, no, nadie me conocía. Estaba hablando de los personajes de los buenos que mencionan. Y la etapa del carnicero me la disfruté muchísimo. Es muy bueno. Porque El carnicero. es impresionante. En ese momento es impresionante lo que representa una croquetita. Cuando uno tiene tanta está asociado. No, mira qué curioso, mira qué curioso. Yo necesitaba pelarme. Y fui, porque ya yo estaba en monitorado, increíblemente. Yo nunca he sido valiente. Yo de esos valientes de la calle 8 que dice yo me como a los niños, yo no me como a nadie. Yo he sido muy pacífico y yo no soy valiente. Pero ya más o menos uno va perdiendo el miedo, que ahí salí. Y fui al Capri, que yo me pelaba siempre en el Capri. Y el hombre de que me vio salió, caminó para arriba, me dio un abrazo, me dijo, piérdete de aquí porque yo no te quiero aquí, porque esto es un problema. Yo, está bien. Fui ahí en Calzada, que vivía mamá, y había una barbería que nadie me conocía, y empecé ahí, me empezaron a pelar. Y cuando el pelado estaba por la mitad, me dice el hombre, oye amigo, no te puedo terminar, que te están organizando afuera un acto de repudio, alguien te conoció. Piérdete de aquí. Y me fui con la mitad del pelado. Y llega, me tocó un personaje que se llamaba Escolástico. Me cogió así, me miró, me miraba la cabeza, decía, han acabado contigo. Empezó a dar tijeretazos, se apartaba, miraba, y yo digo, ¿tú me estás loco? Digo, bueno, por lo menos que me corte el pelo, y empezó por aquí, por allá, y de momento, viene con un botiquín. Digo, ¿y qué pasó? Dice, no, es que te corté, me había cortado aquí completamente. Pero eso se te cura, eso se te cura. Mira qué bien está quedando, eso sí, un espejo, me ponía el espejo por donde quiera, digo, oye, hay un pedazo y dice, son una cucaracha, pero no soy yo, fue el otro barbero. Eso en 2 semanas no se nota. Y de momento dice, espera, vamos a lavarte la cabeza otra vez. Digo, ¿por qué señor? Es que me equivoqué, te iba a echar como perfume y me volvió a echar champú y me volvió a meter otra vez. Pero resolví mi problema. Tuve un barbero privado hasta que me llegó la salida. Ese barbero privado está también ahí, Agustín Rivero. Un barbero privado.
Sí, adelante. Carlos, felicidades. Odio recordar los eventos que condujeron al Mariel porque fui una de las que los vivió, pero realmente me ha conmovido, me he reído, que creía nunca volverme a reír de esos tiempos, así que te felicito. Gracias. Hay que reírse porque con los años, porque hay mucha gente que ha escrito la cosa sociológica de que el por qué sucedió Mariel, por qué sucedió lo de la embajada, cuáles son los por cuánto, los por qué. Yo no estoy en nada. Yo lo que hice fue relatos de cosas que sucedieron. Lo demás se lo dejo a los estudiosos y a la gente que sabe de eso. Pero hay que reírse porque la esencia es que esa gente se volvió loco. Esa gente no tenía respuesta. Su soberbia no les permitía ver 2 metros más para adelante. Ellos no podían concebir de que aquello tan precioso que era su revolución, en 24, 48 horas se metieran 10.800 personas. Tuvieron que parar porque hay constancia de que venían desde Camagüey montándose en camiones, en cosas, venían del pueblo completo, del país completo, venían a tratar de meterse en la embajada. Luego después vieron Mariel y también tuvieron que cerrarlo, porque en cuestión de nada se les fueron 120.000 personas. Entonces ellos no tenían respuesta para eso. Yo recuerdo que en el acto de repudio me decía una, te odio, porque tú tenías televisor a colores y te ibas. Y tú tenías ropa. Pero es que como 3 años después me topé en una guagua allá lejísimo por allá a un individuo que trabajaba conmigo. Una persona mayor ya, un tipo muy decente, era del partido y toda esa cosa, pero era muy decente. Y se sentó y me dijo, mira, conmigo no tengas ningún temor, yo respeto a cada cual, creo que no estoy de acuerdo con lo que tú hiciste, pero yo no entiendo cómo tú hiciste eso si tú tenías de todo, tú tenías hasta carro y todo. O sea que eso no era exclusivo de la gente común, sino hasta de la gente inteligente. Adelante. Mira, yo pienso, yo leí el libro, yo pienso que el libro no pretende sentar cátedra sobre lo que fue el suceso de los eventos del Mariel y de la Embajada del Perú. Pero yo, como que la mayoría de los que estamos aquí presentes, vivimos esa etapa y nos tocó ser casi partícipes y testigos de algún modo de todo eso que estás diciendo. Entonces, yo lo recomiendo mucho, porque a mí personalmente me movió mucho el tapete y las entrañas, porque de una forma amena, de una forma triste, pero bueno, me hizo reflexionar mucho sobre esa etapa y sobre lo que pasó en ese momento, y me encontré conmigo mismo dentro del libro. Y creo que eso le va a pasar a mucha gente que lo pueda leer. Entonces yo lo recomiendo mucho. A lo mejor viene muy directa la referencia, ¿no? Pero muy cerca. Esa es mi recomendación. ¿Perdón? Muy cerca la recomendación. Bueno, muy cerca puede No, es ser. que lo han leído muy pocas personas, lo han leído nada más que la gente que tiene las pruebas y las cosas. No, pero fíjate, yo que vivía también por Novedado, no te conocía, a pesar de que conocía a todas las personas que te ayudaron y todo, pero a ti directamente no te conocía, pero te conocí en ese momento, porque aunque yo estaba en mi exilio de Tarará, pero venía a Novedado, a la casa de mi ex o a mi casa, y veía todos los actos de repudio, veía el muñequito del muñecón ese que hicieron y todo, y oíamos los cuentos, pero también oímos chistes. Dijeron una vez que habían desviado una guagua para que pasara, para poder ver turísticamente la casa de Berenguer. O sea, eso fue, creo que en casa de los Quinteros, un lugar de eso que tú sabes que siempre estaban buscando cómo hacer chistes, que habían desviado la guagua por lo de Carlitos, por lo de Berenguer, decía, y poder pasar. Y bueno, de cierta Pero forma... el problema fue que saca Avenida 26 es muy grande, Sí. tiene una plazoleta en el medio y vuelve a ser muy grande otra vez. Y las guaguas y eso tuvieron que desviarla. Exacto. Eran 3.000 y pico personas y tuvieron que desviarla, tener policía, desviarla por otro lado. Bueno, la parte positiva es que me hicieron famoso. Sí, mira, te conocí así. Yo era de Santiago de Cuba, nadie me conocía. Charlie, a mí me dijo una persona, cuando aquellos de los mítines de repudio tuyos, que me dijo que te gritaba a la gente que se vaya, y tú te asomaste a un balcón y le dijiste, si eso es lo que yo quiero ir. No, ya eso es. Bonito, pero poco. No, ya eso Urban es. Legend. No, ya eso es el invento de la gente callejera. Yo no me atreví a asomarme a ese balcón. Pero sí.
Creo que fuiste al más famoso. ¿Cómo te alimentabas esos 42 días que no dejaban entrar a nadie y que tú podías salir tampoco? Muy interesante. Al principio tenía bastante suministro, porque además yo traje porque al principio no había ese problema. Mi madre que era chiquitica, hacía una patatica así, pero mi madre iba allí con una java, con todo lo que podía comer, y aunque hubiera gente en la puerta, ella se fajaba con la gente y lograba entrar, y así fue. Y ahí es donde viene lo del carnicero que dijo... Pero te cortaron el agua, la luz, El todo. problema es el siguiente, que el grado de inteligencia en ese edificio no era muy alto. Entonces, por no decir que eran unos troncoyuca todos. Entonces, cuando El único inteligente era él. Que sí, fue. ¿Tú estabas ahí? Es un edificio que no tiene... Y tú estabas ahí, por No, y ejemplo. Felipe Quitaban, también. Felipe, mi amigo Felipe, quitaban el agua y se la quitaban a todo el mundo. Exacto. No se atrevían, no sabían, porque eso era un cuarto que había ahí con todo, nadie sabía. El teléfono me lo cortaban, pero se quedaban sin teléfono todos. Aquel cuartico del teléfono era una locura. Eso nada más que lo sabían los técnicos de la empresa telefónica y yo. Que yo sabía cuál era mi cable, y pero ellos no lo sabían. Entonces me ponían y me lo quitaban. Hay una chiquilla en el micrófono que decía que se vaya, muy gente. Entonces le quitaban el micrófono y decían, no, que se vaya, no, que se quede aquí para que sufra. Entonces le quitaban el micrófono y decían, pero ¿cómo tú vas a decir que quedarse es un sufrimiento? Sí, no, que se vaya. Pues yo uno digo, no, que se quede, que sufre y después que se vaya. Se volvió esa gente. Absurdo total, absurdo. Un absurdo. La decisión de entrar a la embajada es en respuesta a que habías tratado antes de salir de Cuba y no habías podido. Mira, yo saqué mi pasaporte primero, que además lo conservo, en el año 65, cuando cerraron el Colegio Dolores, donde estudiaba mi amigo Villar, que no solamente en el colegio, que estudiábamos en la misma aula. Y saqué mi pasaporte y entonces se demoró un poco y vino la edad militar y ya no pude salir por la edad militar. Eso me arrastró mucho tiempo me estuvo arrastrando eso, pero bueno, mamá más o menos se ocupó de que no lo tuvieran muy en cuenta. Pero no, yo no tenía pensado así de momento porque había un detalle, que es que cuando tú te ibas, yo viajaba, yo me podía haber quedado en cualquier lado, pero mi familia me la sancionaban y me la dejaban para siempre en Cuba. Después, años después no fue así, pero en esa época sí era así. Entonces yo no quería hacer eso, yo no hice eso. Eso fue una decisión, vimos una oportunidad, creímos en una cosa que una vez más fue falsa. ¿Lo hubieras hecho otra vez? Oh, buena Yo pregunta. no sé, por lo menos Yo creo que sí, 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 siempre, sí. siempre. ¿Lo hubieras hecho otra vez en esas condiciones? con esa edad, en esas condiciones, en aquellas circunstancias, sí lo hubiera hecho otra vez. Ahora no, porque no podría correr mucho. Lo hubieras Hubiera hecho otra podido vez. reunir dinero Porque era con una una cuestión balsa. con respeto a ti mismo. Hubiera reunido dinero por una balsa. Sí, Y por respeto a ti mismo, lo hubieras vuelto a hacer. sí, seguro. Porque nos queríamos demasiado como para haber aceptado, acatar lo que había que hacer allí. Es cierto, es cierto. Así que, Carlitos, felicidades. Yo salí de Cuba en el 94 en una balsa y después tuve un año y medio en Guantánamo. En Guantánamo igual fue una incertidumbre total. Pero a pesar de esa incertidumbre nunca me pasó por la mente regresar a Cuba. Yo dije, para adelante, aquí estoy ya arriba del burro. Dentro de ese periodo de la incertidumbre, ¿pensaste en alguna ocasión, me rindo, no voy ya? Jamás. Yo dije, me quedo ahí. Es más, tengo un tío mío que ya falleció, que estuvo hasta averiguándome para ver si podíamos salir en un bote. Ya eso no tenía marcha atrás. Gracias. Por favor. Carlitos, quiero darte las gracias por compartir parte de tu historia, plasmarla en un libro, para que las personas como yo, o de mi cultura, yo vengo de otro país, puedan saber lo que realmente es el comunismo, lo que es un cuento de horror, y no como lo pinta, como mucha gente en los países hermanos lo cree. Gracias, muchas gracias. Carlitos de Costa Rica. Carlos, Carlos, déjame hacerte una pregunta y felicidades de todas maneras.
¿Tú te has topado con alguna de esas personas que te hicieron acto de repudio aquí en Repanilla? Cientos de ellos, No me decenas de digas. ellos, decenas de ellos. Y resulta que ninguno estuvo allí. Increíble. El que estuvo fue obligado. A mí me llevaron, pero yo ni moví la mano. Llegó el momento que yo pensé que yo había soñado todo esto, que era mentira, porque nadie. Hay solamente 3 o 4 personas que me han dicho, oye, sí, yo tiré piedra. Yo era muy joven y tiré piedra y te pido disculpas. Y eso me ha pasado varias veces. Increíble. Y no una vez, me ha pasado varias veces y yo reflejo algunas cosas en el libro. A mí no hace mucho, de Sudamérica. Estábamos averiguando una información en Sudamérica, ¿verdad? Y nos intercambiamos por razón de trabajo unos emails y el hombre vio mi nombre y pasó un email. Tú por casualidad tienes que ver algo con Carlito, el de 26, no sé qué cosa. Y yo, sí, yo soy, ¿verdad? Te puedo llamar por teléfono. Me llamó de Chile, por allá. Sí, pues, bueno. Te llamo para pedirte perdón y disculpas. Yo fui de la tropa de choque. Yo fui de los llamados halcones. Yo fui de los halcones y mi misión era que nos entrenaban y mi misión era empujar a la gente para que fuera, para que te derribaran la puerta, para que te hicieran eso, para que te sacaran, que te tiraran por el balcón. Dice, nosotros éramos 7. ¿Y está exiliado ahora fuera? Sí, hace años que está ahí, pero me imagino que se quitó un peso de arriba al poderme decir eso. O sea, yo tenía 16 años, me dijo. Y casi todos tenían entre 16 y 17 años. Para nosotros eso era una fiesta y creíamos que estábamos haciendo lo correcto, me dijo. Y hoy en día vive en Chile hace muchos años. Pues sí, hay que perdonar. ¿Qué vas a hacer? Cargar con eso tú porque la persona ni se entera. Y tú eres el que lleva la carga. Como dijo, mira, tenía apuntado por aquí. Una cosa que dijo Nelson Mandela. Al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo prisionero. Sí. Pues muchas gracias por haber venido. Mira, queda acá. Carlos, tú tuviste, vamos a decir, el valor de regresar a Cuba, ¿verdad? Sí. La primera vez cuando te encontraste con muchos de esos personajes, vamos a decir que los malos. ¿Qué anécdota tienes sobre eso? No, en Cuba yo no me toqué a nadie. O sea, yo estaba en Miami. En esa época todos estaban aquí ya. ¿Alguien quiere preguntar algo más, hacer alguna observación? Para pasar que puedan comprar el libro. Que iba, ahí está, pero que lo iba a hacer. Nadie se va a creer que uno quiere hacer. Exacto. Todo el mundo sabe. Tiene que dedicarlo. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Sigue tirando. Voy para allá, espérate. Síguelo tú. Síguelo, mira. Enséñame el libro, enséñame el libro. Carlos, aquí, Carlos. Dame. Letra. Era vecino de él. Sí, claro, hay que ayudar al artista. Está muy colorado. El vino es la atención. Las dos cosas. Calor. Es apretar nada más ya, ¿no? Espérate, que ahora va a... Dale la mano y enséñame el libro. Aquí, Carlos. Voy. Mira, usted fue, yo no entiendo que viene. Enséñame el libro. Carlos, aquí.
la mata. No, este no. Oye, yo nunca me besó eso. Específicamente. Mira, y con este también, ¿tú conoces el tiquitico este? ¿Conoces el tiquitico este? Mira, yo no me conocí otro poco. No conocía a Pitino. Espérense que estoy a medio. Charlie, no ponga toda la emoción en ese que estoy yo ahora. No pasa nada. Enséñame el libro, levanta el libro. Dile que lo mencionaron. La embajadora de la arroz. Al amigo que le quité todas las novias. Otra más. Qué bien quedado. Mira, ese tipo, desde el malecón por 23 golpes, te estoy hablando de 400 personas, golpes,
tirándole cosas y dándole golpes y bofetones hasta 23 y G. Ese que está ahí, Nelson. El caso más malo del embajador fue el mi hermano. Ese tipo lo acabaron, era un tipo historiador. No. Enséñame el libro. Con él, yo tuve que hablar y me metí en la embajada. Ese me tuvo conmigo. 4 años más. ¿Qué te va? Así que usted, por favor, tiene una foto con mi hermanita. Con mi hermanita, con mi sobrinota. Ven para acá, mamá. La favorita que soy yo, Con la favorita y la favorita y la favorita. Tira allí. Mira, ella es muy amiga de Carlos. Verónica, miren. Miren para acá. Valera, no te ve. Ya, ahora sí, voy. Hasta la línea. La cabeza de la parte de no hay nada. No, está apagado ahí. La muchachita esa que está ahí parada ahí. Es la muchachita esa que está. Video, se metieron con el infinito y dijeron enano, yo no puedo permitir eso. Y el tipo me ha dado golpe a mí después. Le digo, si te metes con mi hermano, te vas a meter conmigo. Si te metes conmigo, me dio todos los golpes. fue formidable. La Marichi era mi hermana. Espérame, la foto. ¿Esta? Aquí. King, ese es mi defensor. Acá todo. Ah, mira. Viene, sí. Vamos una más, enséñame el libro. Papi, ponte ahí. Aquí. Muy bien, aquí. No flash. De gusanería, Frank. Esta sí. Está en Belén con un toque. Es así, me mira y me dice, ¿me conozco? Miren a Willy Cirino. Miren a Willy Cirino. Ahora en estos momentos estamos viendo. Mira, un amigo de Belén. Era donde yo vivía. Enséñame el libro, Pablo. Que se vea el libro. Ustedes vienen. Defendiendo a Aristides. No estábamos
estábamos hablando ahorita de eso. Ajá. Usted de Guayaba, pero en la Yuma. En la Yuma, ¿verdad? Grabando. Yo voy para mi puesto, que ya está allá. A Willy Chirín. Tiene una foto aquí. Sí, porque él es más grande que yo, eso es para poner. Oye, súbete arriba de la mesa, Carlos. Una más. Tengo millones en anécdotas. Una Carlos, una más aquí. Espérate. No vas. Familiar y asado. Bueno, dime, ¿vamos tomando una cerveza por ahí? ¿Dónde vamos? ¿Sí? Ahí está Robertito. Ha crecido más. La primera varita de nosotros lo hemos puesto. ¿En serio? ¿Verdad que sí? No, te lo digo, no. Me lo dijiste. Sí, apareció una cosa. No. Si estaba bloqueado, yo no sé. Como yo voy a bloquear. Siempre te lo decía. Oye, que me sale y tú que no, que es imposible. Charlie, no te caigas mucho, Charlie. Tú me llamas y me sale tu máquina. Pero lo que me está cayendo arriba es... Yo miro para abajo. ¿Oíste? Sigue conversando, boba, sigue conversando. No, pero ¿qué es esto? Me han mandado. Ella bien puede. Amoroso para mí. 5 personas me han mandado. Yo le tiro con luz. Yo le voy a decir, entonces si yo fuera carpintero, Sí. O electricista. No, entonces votarás por Gila, que es la que se permite y goza. no, ahora... Tremenda técnica. Americano. Ya que Charlie te sabe. Mira, esos dos que vienen. Mira para acá, Charlie. Mira dónde está. Por acá, ahora. Anterior a la embajada. Mira, se conoce. Anterior a la embajada. Carlos, aquí. Aquí lo tenemos que haber visto nosotros. Aquí, 20 veces lo tenemos que haber visto. Melina. Parece mentira que una cosa tan trágica tú la hagas tan divertida. No, que nosotros no tuvimos el grupo completo, faltó él. Estaba sentada por allá atrás con la... Oye, tenemos que tirar otra foto. ¡Qué relajo! Mira, a ver si después me puede tirar con esto también, por favor. Una ahí contigo, vamos, Carlos. Espera, deja que termine Carlos, firma, deja que termine Carlos. Quédate. Enséñame el libro, hermano. Hey, enséñame el libro. Vale, propaganda. Ok, aquí Carlos, viene, voy. Otra. Por acá, ahora. Anterior a la embajada. Mira, se conoce. Anterior a la embajada. Carlos, aquí.
Aquí lo tenemos que haber visto nosotros. Aquí, 20 veces nos tenemos que haber visto. Elena. Elena. ¿Qué? Parece mentira que una cosa tan trágica tú la hagas tan divertida. No, que nosotros no tuvimos el grupo completo, faltó él. Estaba sentada por allá atrás con Oye, tenemos que tirar otra foto. ¡Qué relajo! Mira, a ver si después me puede tirar con esto también, por favor. Dale, Rodolfo. Una ahí contigo. Vamos, Carlos. Espera, deja que termine Carlos. Deja que termine Carlos. Quédate. Enséñame el libro, hermano. Enséñame el libro. Vale, prepárate. Aquí, Carlos. Viene. Otra.